Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa especial, la entrevista del día, pero lo hemos denominado 50 años. Vamos a tener dos bloques de conversación con dos autoridades nuestras, los dos elegidos democráticamente en una fecha que cambió la historia para siempre de nuestro país. En la primera parte tenemos a quien ustedes han visto aquí ya en pantalla, amigo de la casa también, senador Iván Moreira. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Bueno, un placer de poder conversar y reflexionar sobre estos 50 años en que se conmemora para algunos el golpe, para otros el pronunciamiento y la libertad de Chile, pero no es una fecha grata porque después de 50 años nos sigue dividiendo en una profundidad que me llama mucho la atención. Que conste que yo no hice la pregunta, pero en ese tono iba, si era conmemoración o celebración. No, es conmemoración. O sea, no podemos celebrar por lo que sucedió, que fue malo para Chile, por los muertos de un lado Así y es. por los muertos del otro lado, Así es. porque creo que corresponde conmemorar de distintas maneras para algunos y otros sobre esta fecha. Ajá. Y, a ver, el poder político en estos instantes radica donde usted está, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Parlamentar, conversar, ¿se ha producido eso en este último tiempo? Yo diría que siento mucha preocupación Ya, que después de 50 años ya, exista un ambiente tan agitado por esta fecha. ajá, Porque no hay razón alguna para agitar a las masas de llegar al extremo de que las autoridades del Ministerio del Interior han sostenido, señores, ese día traten de no ir al centro de Santiago, ajá. o trate de quedarse en su casa. Es como que hubiese algo que fuera a explotar el 11 de septiembre. Entonces, ¿No es mejor prevenir que curar? ¿No es mejor prevenir que curar? Perfecto. Estoy colgándome como abogado del diablo aquí, ¿ah? Está bien prevenir, pero después de 50 años tener que prevenir. Eso la violencia, la división uno la puede haber entendido en el 10º, en los 20 sí. años, en los 30, en los 40, pero no en los 50 años. Y curiosamente las agitadas aguas, Ajá. o quienes las agitan, son personas que no habían nacido para 1973. Pues. Había muchos que no habían nacido. Y no vivieron verdaderamente lo que pasó, que en Chile hubo un quiebre democrático. En Chile el propio Congreso declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Todos los antecedentes que se han dicho, que se han buscado en cuanto a que Estados Unidos desclasifique los famosos archivos norteamericanos, sí. En ninguno de esos archivos existe evidencia de que haya habido una orden directa del gobierno norteamericano para colaborar e intervenir en la intervención militar del 11 de septiembre. No hay ningún documento que acredite algún tipo de financiamiento y no existen antecedentes para Estados Unidos en cuanto a que el expresidente Allende, días previos al 11 de septiembre, como estaba informado que pudiese haber una intervención militar, él habría dicho o se habría comprometido a hacer lo que hoy llamamos un plebiscito para que los chilenos decidieran si había un cambio en la moneda o no, porque el presidente nunca escuchó cuando se les dijo que cambiara de rumbo. Nos tocó vivir esa época, nos enfrentamos los unos a los otros, y yo quiero decirle de que yo siempre he sostenido que justifico y explico las razones del 11 de septiembre, porque en aquella época eran ellos o nosotros. Pero al mismo tiempo
durante todos estos años tenemos que entender que hemos aprendido como sociedad. Ajá. Y lo que hemos aprendido que la democracia es lo más importante y los problemas hay que solucionarlos con más democracia y que no suene como bonito. Lo que pasa es que en aquella época teníamos una visión distinta. Lo quiero interrumpir ahí. No vamos a sacar Sí. cuentas ni cosas. ¿Cuántos años tenía usted para el golpe de Estado? Yo para el tenía pronunciamiento? 17 años. Ah, teníamos 17, pues yo también tenía 17 años en ese Y tiempo. era dirigente Ah, mira. de la juventud estudiantil del Partido Nacional de Punta Arenas. Así que me tocó vivir en Santiago y en Punta Arenas todo el proceso militar. Me formé como persona Ajá. en un gobierno autoritario y más allá de las definiciones que se le puedan dar al 11 de septiembre y al gobierno de Pinochet, yo lo que he sostenido de que hubo un plebiscito democráticamente desconocido por la izquierda y por la oposición, en que el ex comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, asumió como presidente de Chile. Fue presidente de Chile, guste o no guste, obviamente en condiciones de muchas restricciones. Y yo quiero señalar de que cuando a nosotros nos llaman y nos dicen, mira, es hora de firmar una declaración por estos 50 años, Ya. nosotros decimos, espérese un poquitito, han pasado 50 años Ajá. y creo que ya está todo dicho. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros? Nos podrán acusar que nos demoramos, sí. Nos demoramos en reconocer 20 años las violaciones a los derechos humanos al gobierno que apoyamos. Nos comprometimos, y lo tenemos grabado en nuestras conciencias, el concepto de lo que representa el respeto a los derechos humanos, Ajá. el respeto a la democracia. Y no tenemos por qué volver a repetir lo que dijo con uniforme el general Cheire de el nunca más. Porque el nunca más, el respeto a la democracia y a los derechos humanos, lo llevamos hoy día grabado en nuestras conciencias. Qué bueno. Eran otros tiempos, Sí, claro. tiempos en que, digamos las cosas como son, A ver, quizás éramos más, ¿idealistas? no sé si idealistas, pero teníamos una mirada de la sociedad, de la división, del concepto del enemigo político y no del adversario político, que es una cosa muy distinta. Eso quisiera aclarar con usted también, porque se han dicho, oye, con nuestros amigos y lo que conversan los amigos cuando conversan con el otro lado, ya anda conversando con el enemigo. Por eso, Bueno, yo creo que nosotros hemos crecido como sociedad. ya, Yo sigo apoyando las luces del gobierno militar, porque yo me siento que ese gobierno le salvó la vida a mi generación. De lo contrario, en Chile, en esa época, estábamos expuestos a un verdadero enfrentamiento o guerra civil. ¿Por qué? Porque había venido el dictador Fidel Castro, que ni lo tocan, que estuvo 3 meses en Chile, trajo armas. En Chile habían alrededor de 9.000, 10.000 paramilitares extranjeros, la mayoría cubanos, y esa era la información que nosotros teníamos en ese minuto. Entonces, esto tiene una explicación, tiene una justificación. Ahora, si usted me pregunta si hoy día no pudiésemos resolver los problemas de la democracia con democracia, yo no lo resolvería como lo resolvimos en el pasado. Éramos distintos. sí, claro. Y hay algunos de mi sector que se han quedado atrás, Se han anclado en el pasado. se han anclado en el pasado. Yo hasta el día de hoy he demostrado ser una persona consecuente, leal. Ajá. Fui incondicional.
Sí. Y me di cuenta en el transcurso de mi vida que en la vida nunca hay que ser incondicional a nada. Entonces lo que yo he dicho, yo valoro a Pinochet, valoro al régimen militar que me salvó, que le cambió el pelo a Chile, que lo hizo despegar, pero indudablemente tiene una sombra que fue, diría yo, una sombra que fue el tema de los derechos humanos. Y que todavía lo persiguen ahí. Y también quiero decir de que esas situaciones no las justifico, hay irresponsabilidades de otras personas. Cuando dicen el general... Pero el general Martínez... Sí, no, es que yo diría que el general Pinochet ¿ya? hizo una autocrítica, él asumió su responsabilidad política, pero quienes estaban detrás de estos organismos de inteligencia y de ciertos mandos de las Fuerzas Armadas... Contreras, por ejemplo. Contreras, por ejemplo, para que usted sepa, Contreras amenazó a Jaime Guzmán. Porque nadie sabe la historia de Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán salvó a muchas personas que estaban presas, ayudó a sacarlas. Uh-huh. Entonces, el general Contreras verdaderamente adquirió un poder demasiado grande. Pero claro, hay una responsabilidad política de Pinochet y el general Pinochet lo reconoció. Y por eso que a mí me extraña mucho lo que usted me iba a preguntar, y no es que yo sea adivino, lo del general Martínez. Sí, la declaración del general Martínez. Mire, el general Martínez yo creo que está actuando con un grado de resentimiento muy grande. Yo creo que por el pasado de él, por el pasado de su padre en el ejército, que fue llamado a retiro por situaciones muy irregulares, y encuentro que es desleal. Ojo, una cosa es ser desleal y otra cosa es ser traidor. Para mí el traidor es un traidor a la patria. Una persona puede cambiar de opinión. Sí, claro, todos podemos cambiar de y opinión. él ha acusado que Pinochet es el responsable de todo. Entonces, yo lo que digo, y ahí hago el contraste. A ver. El general Cheire, cuando habló del Nunca Más, fue muy criticado, pero lo hizo con el uniforme. Ajá. Sí. Y el señor Martínez, lo que hizo, el general Martínez, fue sin uniforme. Sin uniforme en retiro. ¿Por qué no lo dijo cuando estaba en la institución? Habría que preguntárselo a él, ¿no? ¿Por qué no dijo las cosas como son? Entonces, a mí eso es lo que me molesta. Yo creo que es una deslealtad. Yo creo que es un acto de cobardía no decirlo en los momentos que las papas queman. Porque si él lo dijo, Cheire lo dijo en su minuto. Ajá. Pero él no es así. Ahora lo hace en un libro. Entonces yo he dicho tres cosas. La primera, yo no sé si estas declaraciones que ha hecho las ha hecho para promover su libro. No sé si hay algún grado de resentimiento en sus palabras. O por último, colaborar con el presidente Boric en la conmemoración de los 50 años, porque esto lo hace en plena organización de los 50 años. Entonces se juntan muchas cosas. Yo creo que él actuó con deslealtad y con cobardía. Cuando me refiero a cobardía, es que él debiera haber dicho todo lo que ha dicho mucho antes. Mucho antes, perfecto. Ahora, todas esas aristas que están saliendo, senador, ¿no serán también que están como esas cuñas olvidadas ahí que de repente fracturan el árbol? Pero mire, ¿por qué las generaciones nuevas, los militares que no estuvieron en el 73, que no habían nacido, que ni siquiera habían entrado a la escuela militar, ¿por qué tienen que seguir dando explicaciones por el pasado? Entonces, en Chile no va a haber nunca más ruido de sable, por una razón muy simple. Se puede estar quemando la moneda. Van a mandar a los bomberos a apagarla. Les corresponde. Sí, pero escúchame una cosa. No van a ir los militares, porque los militares no quieren involucrarse nunca más en estas situaciones de resolver los problemas que tenemos que resolver en democracia. Sí, claro. Porque si no, tendrían que pasar, como ya lo han pasado y lo han sufrido, 30 años desfilando
desfilando por los tribunales con una cantidad de ex generales, ex soldados, ex autoridades, que algunos de ellos tenían 20 años, el 73, y que están hoy día cumpliendo penas de 20, 30 o 40 años de prisión. Entonces, por eso que digo, en Chile no van a haber más ruido de sable. Bueno, indudablemente. Y no lo vamos a permitir, y espero no llegar a eso. Eso, porque usted tiene sobre sus hombros, senador, y se lo digo, la responsabilidad de eso también. Además, los militares, por formación, están para defendernos del ataque extranjero. La policía, los carabineros, la policía uniformada que tenemos aquí, es para controlar y prevenir el orden público. Así es. No tienen por qué intervenir en situaciones políticas. ¿Están dispuestos ustedes a fallar en ese aspecto? No, nosotros no vamos a fallar, y prueba de ello que hemos enfrentado una serie de críticas. Ya. Mire, cuando yo le dije delante que nos demoramos 20 años en reconocer que hubo violaciones a los derechos humanos, lo estoy diciendo institucionalmente como partido. La UDI el año 2003 presentó un documento por la paz, en donde reconocimos las cosas que habían sucedido. Pero yo siento que la izquierda en Chile quiere más luces de los 50 años para generar más división, para no responder a las expectativas de la ciudadanía, porque usted ha visto en las encuestas que más del 50 y tantos %, y de gente que no había nacido el 73 y otros, se han restado a esto porque la preocupación de los chilenos es otra. Entonces nosotros entendíamos que no tenemos por qué ir a firmar un acuerdo, una declaración en la moneda, porque ya lo hemos hecho, pero también porque el Partido Comunista y el Frente Amplio en democracia jamás han querido renunciar a la violencia como herramienta política. O sea, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ellos justifican la violencia como acción política, porque han votado en contra precisamente de esas actitudes del pasado. Y por último, ¿cómo vamos a firmar con Boric? Cuando Boric, con sus discursos y sus actitudes y el Frente Amplio que él representaba en ese minuto como diputado, él con sus arengas llamaba a la violencia, entonces no corresponde. Hoy día es un presidente democrático. Hoy día es un presidente democrático, y es un presidente que acusó a Piñera, cuando era candidato, de que era el responsable de violaciones de derechos humanos en el estallido social. Y desde hace unos días has tenido algunos gestos, nobleza obliga, con el expresidente Piñera, que primero lo invitó a un viaje oficial al cambio de mando en Paraguay, luego lo invitó en estos días pasados a conversar sobre el futuro, a conversar sobre democracia, sobre derechos humanos. ¿Eso lo encuentra mal usted? No, nobleza obliga. Ya. Y hoy día dice que el presidente Piñera es un gran demócrata. Entonces usted comprenderá que lo que está haciendo con eso es eximir, es exculpar al presidente Piñera, al expresidente Piñera, de cualquier responsabilidad en materia de derechos humanos ocurrida en el estallido social. Puede tener doble lectura también estas declaraciones, o sea, da para todo, ¿no? Pero escúcheme una cosa, nadie invita a su casa a hablar de derechos humanos, ni lo invita a viajar, ni dice que es demócrata. Si él creyera de que todas las acusaciones que hizo, bueno, no tenían la validez y fue al calor de una campaña política, pero lo que yo valoro es que lo haya reconocido públicamente, pero también entiendo que el presidente Boric cambia de opinión constantemente y bueno, y las palabras se las lleva el viento y quizás mañana puede decir otra cosa. Bueno, en todo caso es muy loable que todas las personas cambien también y reconocer esos errores. ¿Por la democracia siempre?
Sí, por la democracia siempre. Yo he aprendido el valor de la democracia, no quiero más divisiones en Chile. Tengo un pasado de incondicionalidad, Sí. pero el tiempo me ha hecho reflexionar y me ha hecho entender que hay cosas que nunca más se pueden dar en nuestro país. Porque la mirada que teníamos hace 50 años Muy distinta la de era hoy día, una po. mirada distinta. Muy distinta. El valor de las cosas para nosotros tenía otro valor, totalmente distinto. Entonces, cuando a mí me dicen que el presidente Boric quiere iniciar un plan de búsqueda de las personas desaparecidas, a mí me parece muy bien que haga todos los esfuerzos necesarios y va a tener toda la colaboración para eso. Pero también tengo que ser franco. Es una forma de decir, oye, ¿qué hicieron los otros presidentes? ¿No hicieron nada? El presidente Elwin, el presidente Frey, la presidenta Bachelet en sus dos gobiernos y el presidente Lago. Yo creo que todos han hecho algo, pero usted comprenderá que las personas que podrían saber algo de una persona desaparecida están todas muertas. Y si hay alguien que lo sabe, si hay alguien que sabe alguna información, ¿Ya? que podría ser que está preso, que esté preso, y yo me refiero a las personas de 80 años, Ajá. de 79 años, que tienen Ya. cáncer, Ya. que van a morir como perros en Punta Peuco, porque Punta Peuco no se va a cerrar por ahora. Lo que yo quiero decirle, ¿qué incentivo hay? Entonces, cuando uno habla de incentivo, es que si alguno de ellos, en la eventualidad, que ya quizás este famoso pacto del silencio que dicen, estuvieran todos muertos, los del pacto del silencio, como dicen, estuvieran todos muertos, pero si hubiera alguna persona de ellas viva que tiene algún grado de información para conocer un lugar eventualmente posible donde podría hallar un familiar de los prisioneros desaparecidos, darle la oportunidad de saber dónde están, a mí me parece que eso es totalmente razonable. Pero la izquierda, el Partido Comunista, ellos dicen, no, pues, no estamos dispuestos a impunidad por verdad. Es que no se trata de impunidad, se trata de cómo hallamos la verdad para encontrar a esa persona, y estamos hablando personas que han estado 10, 15, 20 años presas. Y ahí hay una gran contradicción en el tema de los derechos humanos que tiene la izquierda. Este presidente, yo le reconozco un mérito, él ha sido muy consecuente en el tema de derechos humanos, porque ha criticado a Venezuela, el presidente Boric, a Nicaragua, a Cuba, y eso se valora, cosa que no hicieron los otros expresidentes. Y le quiero decir otra cosa más. Cuando hablamos de derechos humanos, la gente no lo sabe, no lo recuerda. Aquí a Chile, por razones humanitarias, trajeron al derrotado dictador alemán, Erich Honecker, que vino a Chile y lo trajeron por humanidad y también porque le dio asilo a 5.000 chilenos que se fueron en la época del 73 a Alemania Oriental, donde había una dictadura de Honecker, dictadura que mató a 70.000 personas. Estos son datos históricos, no son inventos míos. Indudablemente. Entonces, a una persona la traen por humanidad, que mató o tiene responsabilidad en 70.000 personas asesinadas en Alemania Oriental de aquella época, versus los militares, por las razones que sean, todos son crímenes de lesa humanidad. Bueno, en eso hay mucho escrito y yo creo que la historia va a juzgar todo esto. Y estos 50 años que nos ayuden un poco más a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Y en eso, créame, senador, a mí no me gusta pasar la pelota, pero le voy a pasar la pelota, la responsabilidad a todos ustedes, los de su sector, los del otro sector,
para que esto nunca más se quiebre la democracia. Y en eso estamos, y por eso haremos todos los esfuerzos necesarios, pero no sigamos dividiendo a los chilenos, que hoy día lo que demandan del gobierno y demandan del Congreso y de los políticos, que más allá de los reconocimientos públicos que hemos hecho por el pasado, tengamos la capacidad de no seguir muy ideologizados, unos más que otros, en temas que requieren sentido común frente a las necesidades del país. Creo que hay tres cosas importantes que tenemos que definir. El tema de la nueva Constitución, el tema de la reforma de pensiones y el tema de salud y el tema de la educación. Son 4 temas. Yo sé que falta la vivienda, la seguridad, que son importantes, pero ¿qué puede hacer este gobierno con nosotros durante los próximos 2 años que le quedan? Tenemos tema para otra entrevista. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, segundos. Solamente decir de que tratemos de evitar el enfrentamiento verbal estos días, de seguir apuntando con el dedo. Tenemos visiones de la historia distintas, pero tenemos un compromiso con el futuro. Que haya una democracia consolidada cada día y que los problemas de la democracia tienen que solucionarse con más democracia, con más responsabilidad y no seguir usando el pasado como bandera de lucha para seguir dividiendo a los chilenos. Muchas gracias, senador Iván Moreira, y nosotros hacemos una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a estar con otro senador también que tiene mucho que decir también en este aspecto. Gracias, senador. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta, amigos, en este programa especial, esta entrevista especial que la hemos denominado 50 años. Ya tuvimos una visión y ahora vamos a tener otra visión de estos 50 años. Y para eso estamos en comunicación con el senador por la región de los lagos, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, Fidel? Qué gusto saludarlo. Muy bien, Guillermo, un gusto saludar también a todos los televidentes de INET. Una fecha sin lugar a dudas especial la que estamos viviendo y por cierto que para mí siempre va a ser motivo de satisfacción y orgullo poder conversar con ustedes. Oiga, Fidel, una consulta, también se la hice al otro contertulio. ¿Conmemoración o celebración de estos 50 años? No, yo creo que no podemos hablar jamás de celebración. Yo creo que Chile vivió un quiebre democrático sustancial, fue, ¿no es cierto?, un proceso tremendamente doloroso para todo nuestro país. Nadie podría celebrar 50 años, sino que conmemorar. Conmemorar significa, desde mi punto de vista, hacer parte de la historia, un hecho que nos va seguramente a acompañar
por los siglos de los siglos, en el futuro como país. Chile vivió hace 50 años un quiebre de su democracia de la peor de las formas, porque quienes se apoderaron del poder aplicaron en nuestro país las más graves violaciones a los derechos humanos que en la historia de Chile hubiesen ocurrido durante toda su trayectoria como nación. Entonces, desde ese punto de vista, claramente que se tiene que conmemorar en un momento en donde hay que reflexionar, hay que pensar en las futuras generaciones. Chile nunca más puede vivir, Guillermo, un proceso de quiebre democrático como el que vivimos, tan sangriento, donde hubo tortura, violación a los derechos humanos tan graves. Pero eso tiene que dejarnos enseñanza, como ocurrió lamentablemente con el Holocausto, que hoy día obviamente sus campos de concentración son lugares de enseñanza para las futuras generaciones. En Chile tenemos que tener espacios para esa reflexión, para la reflexión del nunca más, de nunca permitir que haya una violencia política tan violenta como la que se vivió, en donde los derechos humanos fueron enterrados en lo más profundo de nuestra alma nacional. Oiga, senador, porque con este clima de polarización que se está viendo y que se hace sentir en todos lados, que nosotros somos los buenos, somos los malos, algunos senadores hablan de que, por ejemplo, de que por el expresidente Piñera, firmando el acuerdo, después vamos a hablar por la democracia siempre, pero se pasó al enemigo. ¿En estos momentos los políticos son amigos o enemigos? Mira, yo creo que no tenemos que dejar de ver que las historias no solo tienen más de una sola interpretación y más de una forma de poder concebirla. Sin lugar a dudas, para los sectores de la derecha, hemos escuchado estos días algunos parlamentarios seguir haciéndole una apología al régimen militar y sin tener ni un poco de compasión con quienes perdieron a sus seres queridos después de 50 años. Eso es muy doloroso, sin lugar a dudas. Pero qué duda cabe también que las historias tienen todas las interpretaciones o más de una interpretación. Aquí nadie puede creerse tener la verdad absoluta desde mi punto de vista. Hubo partidos políticos en nuestro gobierno, el compañero Salvador Allende, que tampoco tuvieron toda la responsabilidad para haber buscado la gobernabilidad que era necesario para brindarle al compañero presidente. Pero nada de eso, nada de los errores políticos que se pueden haber cometido justifica las atrocidades que ocurrieron con posterioridad, en donde un régimen totalitario hizo de la violación a los derechos humanos una forma de vida para enterrar una ideología que, pudiendo haber sido contraria y adversa a sus pensamientos de ellos mismos, era una forma de ver la vida, de ver la configuración del mundo en aquel entonces, en donde se vivía una guerra fría también a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero, hoy día, cuando ya se cumplen 50 años, como hijo de víctima de violación a los derechos humanos, partir señalando que nadie tiene la verdad absoluta, pero que nada en el mundo justifica lo que ocurrió. Nadie podría decir de que un régimen militar que entra a un gobierno lo haga de la manera como este lo hizo, a sangre y fuego, matando, asesinando, torturando, degollando, violando mujeres, con animales inclusive en los centros de detención. Eso no lo podemos permitir nunca, pero nunca más, porque, repito, de algo tan doloroso como lo que vivimos, tenemos que sacar enseñanzas, y esas enseñanzas van en la línea, obviamente, de que esto nunca más nos vuelva a ocurrir como nación. De esto yo tenemos... por lo menos estoy en esa idea, siendo una persona que perdí a un ser tan querido como puede ser un padre, como miles de otros de nuestros compatriotas que también perdieron a sus seres queridos, algunos de una manera aún más dolorosa porque no pueden ni siquiera llevarle una flor al cementerio porque son detenidos desaparecidos. Oiga, senador, se habla también de llegar a acuerdos. ¿Está la cancha, digamos, lista para llegar a acuerdos o va a haber esta separación siempre que yo lo hice porque me lo pidieron? Es que, en fin, hay posibilidad de entender. A ver, por ahí estamos mejorando la comunicación. En este... de volumen, por favor. Sí, ahí estamos. ¿Estamos ahí? ¿Me escucha mejor? Ya, estamos... Abajo todavía. Ya. ¿Ahora me escucha más? Un poquito mejor. Por ahí sí, ya. Sí. En esto, ¿hay puentes para llegar a acuerdos con
en este caso con la oposición en este instante al gobierno de turno? ¿Ahí se han estrechado puentes? Yo creo que un avance, lo que ha ocurrido, Guillermo, de que 4 expresidentes de la República hayan firmado con el presidente Boric un documento, incluyendo el presidente Piñera, incluyendo a la presidenta Bachelet, Lago y Frey, que hayan firmado un documento en conjunto. Yo creo que es un avance, es decir, nunca más en Chile puede haber un quiebre democrático como lo que vivimos. Tenemos que mirar, ¿no es cierto?, pensando en que las naciones no se pueden estructurar en función de regímenes que violan los derechos de las personas, los derechos más elementales. Entonces yo creo que por lo menos es valorable que un presidente de derecha, a pesar de que hay sectores de la propia derecha que siguen creyendo que era la única salida un golpe de Estado, yo soy de los que creo que no era la única salida. No hay que olvidar jamás que el presidente Allende iba a convocar a un plebiscito para determinar, en base al voto popular, si él seguía en el mandato o no. Y las Fuerzas Armadas obviamente se adelantaron a ese proceso plebiscitario para poder de esa manera echar abajo y echar por tierra toda posibilidad de una salida democrática a la crisis, porque de que había una crisis claramente que sí la había, nadie podría desconocerlo. Entonces yo siento que no es que llegar a acuerdo o no acuerdo, yo creo que acuerdo sobre una sola mirada sobre lo que pasó no va a existir ni hoy día, ni en 20, ni en 50 años más. Pero sí tenemos que avanzar para construir entre todos los que estamos en la clase política, dejar sentadas las bases para que nuestras futuras generaciones no sigan pegados en el pasado. Yo he visto escenas lamentables en la Cámara de Diputados en los últimos meses. Sí. Personas que no sufrieron ni la mínima parte de lo que sufrimos quienes perdimos a nuestros seres queridos, que han llevado todo el ánimo de la odiosidad a la Cámara para expresar, de un lado, poco menos un pinochetismo exacerbado, que hoy día ya no tiene cabida en la sociedad chilena, o por lo menos una muy poca cabida, y por otro lado también un extremismo del otro lado político que tampoco le hace bien a la buena convivencia de nuestro país. De todas maneras, se avisa también que a lo mejor la presidenta de Evópoli vaya a firmar esta carta por la democracia siempre. ¿Es un buen gesto también de ese lado de la derecha? Por supuesto, todos los partidos políticos que configuren un compromiso porque por la democracia siempre es bienvenido. O sea, si uno ve a nuestros países vecinos, uno ve lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, se da cuenta, como muchos otros países, no tienen estabilidad política democrática. Chile, más allá de ese quiebre democrático del 73 que fue tan doloroso y que hoy día nos lleva a la reflexión, obviamente es un país que le ha entregado al mundo muestras claras de ser un país, ¿no es cierto?, que tiene un buen estándar democrático, una buena estabilidad política, a pesar de las vicisitudes que pueda tener en el día a día un gobierno determinado de derecha o de izquierda. Somos un país que en ese sentido tiene muchas cosas que demostrar ante el mundo. Son procesos democráticos donde no quedan dudas de los resultados al par de horas. Yo creo que somos los pocos países que al par de horas puede dar garantías a todo el sistema electoral latinoamericano y del mundo, de que es un país que es serio, y desde ese punto de vista tenemos que seguir avanzando, no seguir ahondando en las diferencias del pasado. Y repito, lo dice alguien que perdió a lo más sagrado que puede tener alguien como a su padre. Yo no soy de los que me crié con odio, con rencor, porque tuve, como yo te lo he dicho en otras entrevistas, una madre que fue maravillosa, que siempre nos inculcó valores, que siempre nos dijo que el odio y el revanchismo no le hace bien a la persona ni al país, y yo me crié en ese ambiente del cual me siento tremendamente orgulloso, por más que incluso recibo a veces críticas de mi propio sector político por tener una posición un poco más avanzada en esta materia, una posición en la cual no me tiembla la mano cuando tengo que votar una ley a favor de mayor seguridad, de militares en la calle para resguardar la seguridad en la macrozona sur, de darle más atribuciones a carabineros, como la ley Naín Retamal, o recientemente la ley de usurpaciones. O sea, a mí no me tiembla la mano en eso, porque yo creo que un país se construye dejando de lado los dolores del pasado y construyendo, obviamente, desde esos dolores una visión de país, de Estado que nos contribuye a todos a construir una mejor sociedad. ¿Por la democracia siempre, senador, en etapa de reflexión? Por la democracia siempre, sin lugar a dudas. No podemos olvidar lo que vivimos. Me preguntaban hace pocos días atrás en un diario de Puerto Montt sobre cómo fueron los recuerdos de aquellos años. Y yo siempre señalaba, ¿no es cierto?, que tuvimos como familia, como miles de familias vivieron persecución, vivimos allanamientos. Nosotros de niños vimos a los militares dentro de nuestra casa rompiendo todo, fotos familiares, libros, todo lo que encontraban en su camino. Nos criamos de pequeños, yo tenía 3 años y medio, y
viendo cómo militares apuntaban en la cabeza a mi mamá para que declarara dónde estaban las armas, que solo estaban en sus mentes de ellos. Ese tipo de violencia vivimos, una violencia exacerbada, tremenda, que no corresponde y no se concibe con la civilidad que tiene que tener un país. Y desde allí fuimos construyendo la posibilidad de generar, obviamente, espacios distintos que nos permitan construir, repito, una visión desde el dolor, repito, una construcción de una visión, repito, sin odio, para construir un país mejor en el cual, repito, no haya cabida a la violación a los derechos de las personas. Fidel Espinosa, senador de la República, usted siempre es bienvenido aquí al canal. Le agradecemos su participación en esta fecha tan importante y una fecha de reflexión y un abrazo grande para usted. Un abrazo gigante y el llamado a que el 11, si hay conmemoración, si hay manifestaciones en las calles, seamos capaces de construir, ¿no es cierto?, un país en el cual la violencia no sea lo que impere más fuertemente. Muchísimas gracias, senador Espinosa, y ya tuvimos la otra visión también de estos 50 años, un estado de reflexión, que es lo que queremos para el país, mirar de aquí para adelante, aprender de nuestros errores, aprender a aceptar y también aprender que hay todo un camino para adelante por otras generaciones. Muchas gracias por estar ahí y estos fueron los 50 años de Chile.